Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Continuamos con nuestro proyecto Perfect paso a paso. Hoy vamos a tener el segundo video que compone este delicioso proyecto. Por favor, mírenlo muy bien para que se antojen y no se pierdan ninguno de los videos. El segundo video va a ser la granola casera, una granola deliciosa que vamos incluso a hacerla sin horno en una sartén. Yo les voy a enseñar cómo se hace con ingredientes que sean mucho más saludables y con ingredientes también que sean mucho más fáciles de conseguir, que es la idea, ¿verdad? Que podamos hacerlas en casa y que podamos hacerlas no solamente para hacer el Perfect, sino también para los desayunos o la merienda de los niños. La primera granola que vamos a hacer es con base de mantequilla de maní, es decir, va a tener ese sabor. Para ello necesitamos una cucharada de mantequilla de maní y una cucharada de aceite de coco. Vamos a poner un poquito de canela y vamos a integrar estos dos ingredientes. Si no tienes aceite de coco, puedes sustituirlo por aceite de oliva, pero te sugiero que lo hagas con aceite de coco. Luego yo pongo 2 cucharadas de agua tibia e integro nuevamente todos los ingredientes. Ahora vamos a agregarle una cucharada de miel. Esta va a ser toda la miel que yo le voy a poner a la granola y créanme que es suficiente, que queda con un sabor rico, normal. Obviamente no queda muy dulce, pero por favor la idea es hacer cosas saludables, mis amores. Luego voy a poner una taza de avena en hojuelas, pero en avenas gordotas, y luego voy a integrar media taza de avena, pero mucho más finita, más pequeñita, y vamos a integrarlo con los ingredientes húmedos que teníamos al inicio. Ahora vamos a poner semillas. Las semillas van a ser a tu gusto. Yo voy a poner 2 cucharadas de chía, 2 cucharadas de linaza. Tú puedes poner también ajonjolí si tienes, porque le va a dar un sabor muy rico. Vamos a poner 3 cucharadas de semillas de girasol. Puedes también poner semillas de calabaza o de auyama. Puedes poner, mejor dicho, las que tú puedas conseguir. Ahora lo vamos a distribuir en una placa o en una bandeja para hornear, sobre papel para hornear, y súper importante que lo distribuyas muy bien, que no te quede uno encima de otro, porque la idea es tostarlo. Así que bueno, distribúyelo muy bien con ayuda de tus manos y llévalo a un horno precalentado a 180 grados por 10 minutos, no más de eso, 10 minutos. Ahora en una sartén a fuego medio bajo, súper importante, vas a poner el resto de la granola, o así vas a hacer la granola en sartén, mejor dicho. Vas a ir mezclando, muy importante que no te vayas a mover de acá, vas a estar moviéndolo y moviéndolo, porque llega un momento en que se puede acelerar muy rápido. Entonces la idea es que no se nos vaya a quemar. Luego vamos a poner coco en escamas o chips de coco, o si tienes coco rallado, pues pones coco rallado. Ahora esperas a que tome un poquito más de color y agregas también las nueces para que se tuesten un poquitico y quede un sabor mucho más delicioso. Y así hemos hecho nuestra granola. Como les dije, estén muy pendientes, la idea es que no nos quede quemado, sino que nos quede dorado. Y una vez esto haya finalizado, la idea es que lo pongas en un plato para que no se siga calentando o quemándose. Ahora en un plato voy a poner los otros ingredientes que le vamos a poner al que tenemos en la bandeja. Vamos a poner obviamente coco en escamas, vamos a poner uvas pasas y nueces picadas. Las cantidades van a ser a tu gusto, yo te dejo alguna indicación de cuánto usé. Ahora que ya pasaron los 10 minutos, pues miren, esto ya tiene un color más doradito. Están más tostaditas tanto la avena como las semillas que pusimos, y es momento de integrar los frutos secos. ¿Sí? Vamos a integrar los diferentes tipos de nueces que tenemos y los chips de coco, o el coco en laminitas o en escamas, como tú le conozcas. Vas a mezclar muy bien y vas a volver a hacer lo mismo, a distribuir correctamente por toda la bandeja, de manera que el calor haga que ellas se tuesten parejito. Ahora la vas a llevar a 180 grados nuevamente, pero esta vez solamente por 5 minutos. Luego de estos 5 minutos, este es el resultado. Está dorado, está súper bonito. Este es el color que debemos buscar
en la granola está también muy tostado, que también es súper importante. Y ahora voy a integrar la que hicimos en la sartén. Como se pueden dar cuenta, esta nos quedó más tostadita porque lo dejé un poquito más de tiempo, así que ustedes estén vigilando para que les quede dependiendo del color y del sabor que a ustedes les guste. Entonces miren, vamos a integrar por último las uvas pasas y así de fácil hemos hecho esta primera granola, súper rica, súper deliciosa. Luego lo sirves o lo pones en un recipiente y dejas que este se enfríe, y este es el resultado de la primera granola. Una granola muy sencilla, sana, deliciosa, es espectacular, yo estoy seguro que la vas a amar. Pero también te quiero mostrar otra segunda que la vas a amar, es súper rica con yogur obviamente, al desayuno o incluso así como snack. A mí me gusta consumirlo así directamente. La segunda versión que te quiero enseñar es la granola favorita mía, la de banano y vainilla. Para esto vamos a necesitar un banano y lo que vamos a hacer es hacer un puré. Cuidadosamente un puré, necesitamos que esto quede bastante deshecho, bastante machacado, y una vez lo tengamos así, hecho papilla, pues lo que vamos a hacer es integrar aceite de coco. Yo voy a poner una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco tiene muchas propiedades antivirales y antibacterianas. Yo amo el aceite de coco, así que bueno, pónganle aceite de coco, pónganle también un poquito de vainilla y luego le vamos a poner canela. En este punto, por favor, ponle bastantica canela porque le da muy buen sabor. Integras ahora todos los ingredientes y ahora es momento de endulzar. Una cucharada de miel va a ser más que suficiente para toda la granola que vamos a hacer. Volvemos a integrar hasta que todos estos ingredientes estén completamente integrados, valga la redundancia. Y una vez esto haya pasado, es momento de agregar la avena en hojuelas. Esta avena en hojuela es pequeñita, pero tú puedes usar también de la hojuela grandecita. Eso no tiene ningún problema. Ahora vas a integrar toda la avena y vas poco a poco a mezclarla junto con la parte húmeda o de la parte líquida de la granola. Si es necesario, lávate muy bien las manos y empieza a amasarlo para que quede muy bien distribuido por todos lados. Ahora voy a agregar, miren, menos de un cuarto de taza, pero eso es casi que la mitad de eso. Voy a poner también menos de un cuarto de taza de semillas de chía y voy a integrar. Como les digo, las sugerencias son agregar semillas de calabaza, de ajonjolí, en fin, hay muchas opciones que ustedes pueden agregarla dependiendo de su gusto y dependiendo pues también de su bolsillo. Ahora que ya tenemos esta mezcla lista, lo que vamos a hacer es llevarla a el horno. La vamos a llevar a una bandeja y con ayuda de las manos las vamos a distribuir muy bien. Ahora por 180 grados lo vamos a dejar por unos 10 minutos aproximadamente, 10 minutos. Yo les cuento que hice acá una falla y lo dejé por 15 minutos y por eso el color estuvo mucho más intenso, así que ustedes solamente lo van a dejar por 10 minutos. Ahora voy a poner el resto de los ingredientes que va a llevar esta granola, que van a ser nueces, uvas pasas, 4 cucharadas de coco rallado, de ese que ya venden seco, y 1/3 de taza de coco en escamas. Si ustedes no tienen coco en escamas, pues agregan el coco rallado. Si no tienen el coco rallado, pues omítanlo y ponen el coco en escamas o chips de coco, como le llamen ustedes. Ahora que hemos integrado todo esto, pues ya sacamos la primera parte horneada. Como se pueden dar cuenta, miren, quedó más doradito. Y esto va a pasar también porque estamos usando banano. Ustedes saben que el banano toma un poquito más de color. Si ustedes quieren, le pueden poner al final otro poco más de miel. Para mí va a ser así más que suficiente. Y esta vez se va por unos 5 minutos a 180 grados. Lo que necesitamos es que dore un poquito el coco y listo, mis señores, esto está perfecto. Lo rico de esta granola, de la número 2, es que te van a quedar unos pedazos mucho más crunch, quedan completamente como unas bolitas muy crocantes que te van a servir también de un delicioso snack. Y esta es la segunda versión, mi favorita, me encanta el sabor. Y ahorita tú tienes que decidir si te gusta más esta primera versión o la segunda versión. Y de paso, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y me regales un like si te ha gustado esta receta.
Ya tienes pues 2 recetas muy prácticas para hacer en casa. La idea de hacer recetas en casa es que las hagamos más saludables, con menos azúcar, con menos endulzantes y muy buenas para la salud. Acá ya tienes tus versiones de las granolas. Espero que escojas alguna, que las prepares en casa, que te animes a hacer todo este tipo de productos tú misma. Es muy fácil, muy sencillo, como te pudiste dar cuenta. Y al final recuerda que te voy a dejar los ingredientes al igual que en la cajita de descripción. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te invito para que me sigas en Instagram. Te envío un beso gigante. Chao.